¿Te imaginas los territorios sociales en disputa? ¿Te imaginas la complejidad de una construcción cultural que tiene más de 20, 30 años en el caso de la provincia de Buenos Aires? No solo es el medio hegemónico, la construcción de una narración, sino las corrientes internas que hacen a las rutinas en cada territorio de los ciudadanos, lo que se discute, lo que se siente, la simbología. Sobre todo esto y cómo entra en el contexto político, sobre todo te decía provincia de Buenos Aires, pero en el marco de lo que es un escenario que define políticamente un proceso histórico en la Argentina, que es el electoral. Sabemos que hay dos modelos, que hay una disputa muy fuerte, el retorno de la derecha, que para algunos tiene un fuerte anclaje y sistema de organización y de representatividad, para otros es una construcción básicamente mediatizada, pero lo cierto es que por primera vez hay un impacto sobre una construcción de más de 12 años en el movimiento nacional y popular, en un Estado que intervino en la discusión política de la economía, en la distribución, en la búsqueda de la igualdad, de la equidad. Todo esto está en juego en este momento. Hemos apelado a Eduardo Gruner, ensayista, sociólogo, un hombre fuertemente formado en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a tratar de entender una cantidad de situaciones que tienen que ver más que con una caracterización, también con la fuerte carga simbólica que hay a la hora de poder entender lo que está pasando. Te invito a este Feos, Sucios y Malos, aquí con Eduardo Gruner. Ustedes saben que la contingencia política en la Argentina puede marcar un antes y también un después, desde el punto de vista de dos miradas, dos lógicas o proyectos políticos, si ustedes quieren, que están en un profundo litigio. Pero también es interesante analizar cuál es el lugar donde se ubica la sociedad. Cuando decimos sociedad es obvio que estamos abriendo un escenario muy amplio. Habría que encontrar la manera de leer esa sociedad en los distintos niveles, no solo económicos, sociales, culturales, esa construcción de lo territorial, donde hay una complejidad y una heterogeneidad entre lo económico y lo cultural. Y me parece que eso interviene y mucho. De esto con Eduardo Gruner queremos charlar. Gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Al contrario, gracias a vos y estoy muy bien por ahora. Bueno, ¿cómo entendés que está funcionando el discurso político de uno y otro candidato frente a ese heterogéneo conglomerado de distintas generaciones y construcciones económicas y sociales culturales en la provincia y en el resto del país, si vos querés? Mira, Omar, ante todo me gustaría hacer una apreciación general. A mí me llama mucho la atención, porque bueno, la respuesta, no le esquivo el bulto. La respuesta más inmediata a tu pregunta sería, están funcionando más o menos de la misma manera. Y a mí me llama mucho la atención esta especie de percepción de las elecciones y del próximo balotaje como una suerte de apocalipsis, de un lado y del otro, ¿no es cierto? Del lado del oficialismo, si es que perdieran, parece que se viene el universo abajo. Del lado del macrismo, si es que ganaran, estarían en algo así como el reino de Dios, vendría la gran redención universal. Y me parece que esto se debe, yo pienso que es, por supuesto, que esto está sobredimensionado y que es una exageración, porque finalmente las dos partes parecen estar buscando lo que alguien ha denominado el extremo centro, con lo cual no se entiende por qué sería tan apocalíptica la situación. Y yo creo que esto se debe a que efectivamente
para todos nosotros ha sido una gran sorpresa lo que ha venido sucediendo. Ahora, eso lo a partir del potencia 25. justamente ese comportamiento al que vos haces referencia. Claro, eso es lo que por eso un es lado lo que se estoy sorprende diciendo. el kirchnerismo o el peronismo-kirchnerismo porque no esperaban ese tipo de resultado y lo mismo pasa con el macrismo. Sí, que son los primeros sorprendidos, como Ajá, se dice a veces ajá. de los maridos. Y entonces, digo, me parece que esta sorpresa implica una reflexión retroactiva sobre una cantidad de fenómenos sobre los cuales podemos hacer hipótesis que evidentemente se nos escaparon en nuestros sesudos análisis sociológicos, politológicos o lo que se quiera decir, ¿no es cierto? Ideológico-culturales. ¿Por qué entre las sorpresas que deparó, entre las sorpresas desgraciadas que deparó este resultado electoral, y veremos qué pasa con el próximo, está el hecho de que por primera vez tenemos un partido de derecha de masas, podríamos decir así, con cierto apoyo incluso de sectores obreros, populares, barriales, y eso es un fenómeno que no digo que no hubiera sucedido nunca en la Argentina. Podemos poner el ejemplo del menemismo, por ejemplo, pero claro, en un contexto muy distinto, pero digo, para citar formalmente algo. Pero es, de todas maneras, un resultado, un fenómeno inesperado, después que parecía que en estos últimos 12 años el amperímetro se había movido en un sentido más progresista, etcétera, etcétera. Y entonces uno se pregunta si esos análisis no pecaron de un cierto apresuramiento o esquematismo. Evidentemente estamos en una sociedad y en un momento político mucho más complejo de lo que habitualmente estábamos Hay pensando. una teoría de la cual yo me quiero hacer cargo, que tiene que ver con el aplanamiento cultural, que tiene que ver con el analfabetismo político, Sí. que es producto de ese aplanamiento, que es una construcción de los sectores con fuerte presencia dominante en lo cultural, en lo informativo, en lo político. ¿Crees que hoy estamos viendo el trabajo, esa confección dominante de tantos años sobre una parte de la sociedad en sus distintas generaciones? Porque, digamos, yo no sé si es un partido de masas de la derecha, pero sí que tiene un fuerte... No, digo en cuanto a los votos. Claro, hasta pero ahora. sí digo que No, tiene un no, fuerte no. componente de tracción política en lo masivo a través de una construcción que se comparte con lo mediático hegemónico, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa teoría tuya, me hago cargo también, pero uno entonces se pregunta qué pasó del otro lado, que en 12 años no fueron capaces de contrarrestar esa construcción a la que vos te referís, que tampoco es la primera vez que sucede en la historia argentina, por supuesto, esa construcción, pero parece particularmente fuerte. No en términos absolutos, pero sí en el contexto de los últimos 12 años en que se nos dijo que había vuelto a la política y que entonces ahora sí. Y parece que algo se le escapó a todo el mundo, digamos. Y digo a todo el mundo, a derechas, izquierdas, centros, los que sean, en sus análisis que no fuimos capaces de prever que esto sucedía. Ahora, insisto, y ahora me hago cargo yo de lo que voy a decir, en que esto puede explicar hasta cierto punto esto que yo muy resumidamente denominaba una sensación apocalíptica, pero que no implica, desde mi perspectiva, que esos dos modelos sean tan radicalmente enfrentados o enfrentables entre sí en términos objetivos como para justificar esa sensación de apocalipsis. No digo que no haya diferencias entre ellos, siempre hay diferencias, pero tampoco es
que estamos en la Guerra Fría o en la Segunda Guerra Mundial. No, tal vez habría que... El fascismo contra la democracia o lo que sea. Quiero ir en un instante al fascismo. También habría que aclarar, y quiero saber qué pensás vos sobre esto, que una cosa es el triunfo de Daniel Scioli con un capítulo que se abriría inmediatamente de disputa hacia adentro. Sí. Este Estado, desde que llegó Néstor hasta hoy, que lo entrega Cristina Kirchner, ha sido un Estado en disputa hacia adentro de sus fuerzas del PJ, hacia la confrontación con los sectores económicos y culturales dominantes. Esto podría volver a abrir otro escenario de disputa. Pero mirando ante la hipótesis de un triunfo de la derecha, ahí habría más homogeneidad a la hora de acordar una manera de cooptar el Estado y de manejar los intereses de la clase dominante. Sí, está muy bien lo que vos decís. Son dos escenarios, desde este punto de vista que vos estás planteando, totalmente diferentes, ¿no? Si llegara a ganar Scioli, como vos decís, se abriría esta posibilidad en realidad, más que posibilidad, esta casi certidumbre de una profundización, porque esto también viene de más atrás, ¿no es cierto?, de la disputa al interior de esa cosa amplia que se puede llamar el peronismo, incluido el kirchnerismo, y tal vez una mayor posibilidad de negociar con el resto de la sociedad. En el otro caso, la disputa sería mucho menor para adentro, porque hay esa mayor homogeneidad que vos decís, pero la confrontación sería seguramente más fuerte con el afuera, entendiendo por el afuera el resto de la sociedad. En los dos casos yo creo que hay bastantes, ya uno se abre mucho los paraguas antes de hacer previsiones, pero en los dos casos creo que hay bastantes probabilidades de que algún grado de conflictividad social se produzca porque, porque la situación y las condiciones son tales que va a ser muy difícil evitar algún grado de ajuste, de evaluación, todas esas previsiones que se hacen, que seguramente el estilo de administración de eso no va a ser el mismo en los dos casos, pero ya sea más gradual o más violento, o más súbito, o más en 12 cuotas, como lo quieras llamar, eso se va a producir y algún grado de conflictividad. Y bueno, va a venir la disputa de las paritarias y la disputa sindical. Bueno, veremos qué pasa con todo eso, pero claro que los escenarios son diferentes. Ahora, hablando un poco del tren, de la historia, yo digo, no sé ustedes si piensan algo parecido, en los tiempos previos a la obtención del poder absoluto por Adolfo Hitler en Alemania, se habla, y hay mucho escrito sobre el tema, de una interpretación errónea del socialismo en aquel momento respecto al escenario, respecto a la coyuntura, al momento, a la etapa, lo que terminó dándole un nivel de confrontación muy poco frontal con las fuerzas de Hitler, y fue abriendo cauces a un nacionalismo que lo endureció, lo hizo mucho más poderoso Adolfo Hitler para luego obtener el poder. ¿Crees que en ese complejo, ancho, heterogéneo campo de alianzas, que muchas se siguen estando en disputa, que es el acompañamiento al kirchnerismo, se está viviendo un nivel de interpretación, salvando las distancias, los tiempos de la historia, lo que hoy pasa en el mundo, pero que tiene algún parentesco con esa actitud de las izquierdas frente a ese absolutismo que planteaba digamos... ¿Pero a cuál actitud de las izquierdas te referís? Porque son dos momentos históricos muy diferentes, por supuesto. Totalmente. Y no se puede, sea lo que fuere que uno piensa de los bandos en disputa, no se puede comparar a Hitler con Macri. No, yo no estoy haciendo esa comparación. No, ya te entiendo. Estoy hablando de una interpretación en el pasado que habilitó un nacionalismo que terminó fortaleciendo a Adolfo Hitler. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que por ahí partimos de perspectivas diferentes. Ajá. Porque en ese momento histórico, que yo, en cierta época estudié bastante,
en ese momento histórico sí había proyectos claramente definidos, digamos, una extrema derecha fascista, no neoliberal o más o menos conservadora, sino fascista muy, muy pesada, y por otro lado las izquierdas, y en una zona intermedia la socialdemocracia, que en ese momento gobernaba Alemania. Allí se cometieron varios errores, uno muy trágico fue la postulación del Partido Comunista Alemán de que la socialdemocracia eran socialfascistas, como lo llamaban ellos, es decir, que eran aliados objetivos en su proyecto de la derecha fascista. Esa interpretación realmente equivocada también provino de que no parecía demasiado claro al principio cuál era el proyecto del Partido Nacional Socialista. Si bien ya a principios de los años 30 no debería haber quedado muchas dudas al respecto, porque Hitler había publicado Mi lucha en 1926 o algo por el estilo, donde se había dicho claramente cuál era el proyecto. Te quiero agradecer la respuesta, porque igual creo que sirve, no para hacer una comparación caprichosa, sino para hacer una reflexión sobre determinadas lecturas que se hacen en las épocas, ¿no? Sí. Yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que una sociedad que ha recibido tanta asistencia de un Estado, de pronto vota contra ese Estado? ¿Qué mecanismos hay en términos de comprensión de la circunstancia histórica y desde lo cultural? Bueno, es amplísima la cuestión. En primer lugar, no es que la sociedad vota en contra, sino que hata ahora un poco menos de la sociedad, porque digamos, entendámonos, ¿vale? Ganó Scioli las elecciones hasta ahora. Comparto tu corrección. Con muy poca diferencia, etcétera. Pero yo sería un poco más audaz y entonces me preguntaría si realmente, desde el punto de vista de las vivencias incluso cotidianas de muchos miembros de la sociedad, y especialmente lo que a mí más me importa, que son los sectores más vulnerables, más pobres o más... hay esa percepción de que recibieron tanto retroactivamente, ¿no? No me cabe duda que sí, se recibió, ya está la asignación universal y está todo lo que se pueda citar, pero llevamos 12 años de girar alrededor de una suerte de estancamiento de esas medidas. Y los últimos 3 o 4 años han sido de cierta crisis económica, de falta de crecimiento, de falta de creación de nuevo empleo. Y cuando vos tenés 2 proyectos, o por lo menos 2 proyectos encarnados en los candidatos que tenemos hoy, que como ambos bandos dicen que se parecen cada vez más entre ellos, entonces no es descartable que una parte de la sociedad se haya visto tentada por la idea de probar otra cosa cuando no percibe una diferencia radical, digamos, en que a lo mejor están profundamente equivocados, pero no parece que esa parte de la sociedad perciba que votando de esa manera le vaya a cambiar radicalmente demasiado la vida, ¿no? Voy a robar 2 minutos más al programa, porque creo que lo puede tolerar cada uno de nosotros, y me parece que la pregunta es importante, porque, a ver, Eduardo Gruner, imaginemos un escenario que tiene que ver con la llegada de un proyecto de derecha al Estado. ¿Qué imaginás que puede ocurrir con el movimiento kirchnerista en un campo oposicional, con un escenario del movimiento del Partido Justicialista haciendo puente en la negociación con un Estado de derecha y conteniendo, tal vez no, a un movimiento que va a tratar de evitar que se le desmalece todo lo construido?
¿Y qué pasa con la sociedad en el medio? ¿Cómo imaginas ese escenario si es que uno puede, no hacer ciencia ficción, pero una lectura más o menos aproximada? Sobre Mira, todo en las camadas más populares, ¿no? sí. Sin duda que sí, el triunfo bueno, del macrismo, porque el término derecha, que para mí está totalmente asociado al macrismo, también puede asociarse a sectores importantes del otro lado, ¿no es cierto?, de dentro del peronismo y del propio kirchnerismo. Tampoco uno puede olvidar que Scioli está prometiendo a Berni, a Granados, a Casal o a Barbieri en su próximo gabinete, que son todos personajes vinculados a distintas alas de lo que uno genéricamente podría llamar la derecha. Entonces ahí hay una disputa al mismo tiempo horizontal y vertical, un conflicto, digamos, transversal y longitudinal, bastante complejo. De todas maneras, el kirchnerismo en su conjunto, en el caso de que llegara a triunfar totalmente Macri, bueno, va a pasar a la oposición sin duda y va a intentar, me parece, transformarse o redefinirse como vanguardia de la resistencia frente al neoconservadurismo dominante, lo que fuera. Ese es un escenario, bueno, que tiene también su complejidad y que le va a ser muy difícil resistir al macrismo, porque por otro lado el macrismo superficialmente y en su discurso propagandístico parece intentar hacer ver que está girando paulatinamente hacia la izquierda y que las conquistas, ¿no es cierto?, o los beneficios de los sectores populares de estos últimos años no van a ser radicalmente tocados. Ahora, por otro lado, está prometiendo, porque esa es otra pregunta que deberíamos hacernos también, al igual que Hitler en este sentido, el macrismo está diciendo lo que va a hacer, está hablando explícitamente de devaluación, de ajuste, de todo esto, y sin embargo sigue primero en las encuestas, ¿no es cierto?, hasta donde uno pueda confiar en las encuestas. Bueno, pero hay un clima social que indica una posibilidad muy seria de que sea el ganador. Entonces también uno tiene que preguntarse qué agujero negro, ¿no es cierto?, hay entre esos discursos explícitos que no están en principio mintiendo sobre lo que van a hacer y sin embargo una persistencia de importantes sectores populares en mirar para el otro lado de esos discursos y apostar de todas maneras a algo que bien puede ser un salto al vacío, pero que bueno, ahí está la realidad. Eduardo, te quiero agradecer mucho, No, mucho al contrario, tu visita a Feos, Sucios y Malos. A ustedes también. A modo de cierre, obligado por estilo periodístico, decir que independientemente de todas las especulaciones, habrá que interrogarse sobre lo que implica la llegada de una derecha tan fuertemente empoderada al Estado argentino, que aún con todo lo que resta seguir en cuanto a encaminarse a un Estado que intervenga por la igualdad social, por la cuestión de la distribución de la riqueza y todo lo que ha estado en litigio desde que llegó Néstor Kirchner hasta este presente y que ha obtenido muchos logros, otros están en proceso. Habrá que interrogarse, decía, si se puede llegar a imaginar uno el retardo que implica una llegada por derecha al Estado argentino con semejante nivel de empoderamiento. O sea, ¿por qué digo esto? Porque, digamos, los procesos que se quiebran, volver a rehacerlos o volver a intentar traerlos en tiempo y espacio de vuelta, recuperarlos, implican en tiempos de espacio político toda una generación. Hay que pensar esto en términos de cómo está armada la sociedad argentina en estos tiempos y sobre todo tratando de hacer un ejercicio que me parece que somos muy vagos a la hora de proponernos hacerlo, que es la memoria. Nos encontramos mañana. Muchas gracias.
Chao.